Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy muy emocionada y para mí es un honor moderar esta mesa. Voy a empezar por introducir a las participantes brevemente. Empezaré por Valeria. Valeria Méndez es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, con interés particular en las historias y narraciones de la arquitectura. Ha participado en diferentes cursos y como ayudante en la docencia. Inició en el bordado en el 2021 durante la pandemia como una actividad recreativa, encontrando en los textiles otra manera para pensar desde la imagen, texturas, movimientos y memoria. Ha participado en algunos laboratorios en torno al textil. Voy a presentar ahora a Loreta Castro. Loreta Castro nació en la Ciudad de México, estudió arquitectura en la UNAM y tiene una maestría en diseño urbano en Harvard. Su trabajo se enfoca en el diseño y propuestas de proyectos que reivindican la imagen del agua en la ciudad. Es profesora del Seminario de Titulación Estudio RX y actualmente cursa la maestría de bordado aplicando las artes y al diseño, partiendo del interés por profundizar en el proceso creativo y los distintos medios de expresión gráfica. Quisiera aprovechar para decir que tanto Valeria como Loreta fueron talleristas en septiembre en la actividad que se desarrolló en torno al 28S, el Día de los Derechos Reproductivos de las Mujeres. Y la verdad es que yo gracias a ellas aprendí a bordar, entonces me siento muy honrada de estar en esta mesa. Y finalmente les voy a platicar un poco más sobre la autora y sobre el libro que nos reúne hoy aquí, de bordado pictórico de Jimena Romero. Voy a permitirme leer justo el texto que está en el libro sobre la autora. Jimena es artista y escritora, nace en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1985, donde vive en la actualidad. Es licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda en México en el 2012. Parte de la licenciatura la realizó en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de León. Al acabar en el 2008 comienza a bordar como principal medio de producción artística. En 2019 publica Bordado Vivo, la gráfica textil como identidad corporal, tesis que le vale el título de maestra en investigación y producción artística en la UNAM. Ha ganado numerosos premios y menciones a nivel internacional. En 2013 ganó el primer puesto en ilustración por la serie Petirroja en el COW, International Design Festival de, y quisiera decir el nombre correctamente, pero Dnipropetrovsk, Ucrania. Seguro lo dije mal, disculpen. Ese mismo año comenzó su aprendizaje formal en bordado de alta costura en la Escuela de Les Arts de París. En 2014 se internó como cofrade aprendiz en el bordado con hilos de oro en Sevilla y llega al nivel más alto con la técnica. Su bordado fue seleccionado como uno de los mejores proyectos de bordado a nivel mundial por la Maison Bijou y en 2015 fue premiada con la beca de creación joven por Cuba España para realizar la serie Canciones. Ese mismo año, Thule Ediciones publicó su primera obra narrativa, Camino a Tenango, en España. Su segunda publicación, Quiebra de Agua, fue seleccionada como libro del año en 2016 en el Festival Teixem la Ciudad, celebrado en San Cugat del Vallès, España. En 2017 fue seleccionada por mención en la Bienal de Ilustración Solidaria Ayudaris en Amarante, Portugal. Ese mismo año se retiró a Southampton, en Inglaterra, donde entró al Royal School of Needlework para investigar la técnica del blackboard y del encaje con aguja. Al mismo tiempo trabajó en la historia del bordado y el encaje con cabello del Victoria and Albert Museum. Sus piezas se encuentran en colecciones particulares y estatales como la del Ámbar en México. Su trabajo ha sido acogido en diversas exposiciones en todo el mundo, como México, Brasil, Argentina, Francia, Portugal, Ucrania, Bratislava y España. Cuenta con diferentes publicaciones en narrativa, poesía e investigación textil con Thule Ediciones, la Fundación Armella Hospitalier y la editorial Gustavo Gil. Actualmente vive en México, donde está cursando una segunda licenciatura en simbología.
Su obra reflexiona sobre la poesía de temas como memoria, feminidad, entorno orgánico, cuerpo y magia, a partir de una amplia variedad de materiales y técnicas que van evolucionando con el tiempo: fibras corporales, pintura, grabado, bordado o dibujo. Tiene 2 perros y una hija y ama las galletas. Muchas gracias a Jimena, a Loreta y a Valeria por estar aquí. Creo que estamos todos muy contentos de tenerlas. Si les parece bien, iniciamos con las participaciones de Loreta y Valeria para que al final Jimena nos comente. ¿Quieres empezar tú, Loreta? Sí. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, pero además es para mí un gusto enorme porque el día de hoy, entre el día de ayer y el día de hoy ha sido increíble poder hablar de los 2 temas que más me apasionan, la arquitectura en el agua y el bordado el día de hoy. Es un gran honor para mí poder presentar el libro de Jimena Romero, que además es mi maestra de bordado, entonces me emociona profundamente, pero sobre todo, más allá de la técnica de bordado, por lo que ha significado para mí empezar a bordar, y creo que este libro de alguna manera refleja lo que bordar significa para muchas de las aprendices de Jimena, ¿no? Es un libro que va desde lo muy personal hasta el lugar de la técnica, y creo que eso es bellísimo, ¿no? Porque no es solamente la técnica del bordado, que además es como una manera en la que, pues, quizá históricamente o tradicionalmente se ha transmitido la forma de bordar, pero el bordado siempre es sumamente personal. Lo que pasa es que no ha habido el espacio para hablar de esa parte personal y espiritual que está completamente embebida en bordar, ¿no? Y por eso me parece fundamental tener un documento como este, porque lo pone en la mesa y habla desde ese lugar de la intimidad que significa tener el valor, como dice el libro, de tomar una aguja, el hilo y empezar a trabajarlos, ¿no? Jimena lo dice, a dibujar con la aguja y el hilo, y creo que hay muchas formas de verlo, desde una expresión de dibujo con aguja, pero también hay otros lugares que puede ser el tema de cómo se atraviesa una tela, de cómo se vinculan 2 cosas con un hilo, y de cómo de alguna manera y en algún momento, después de estar bordando un buen rato, tú te vuelves el hilo y empiezas a sentir que eres esa parte que va y viene arriba y abajo de la tela, ¿no? Bueno, tengo como varias notas que me gustaría como ir a partir de como algunas cosas que subrayé en el libro, que me gustaría comentar desde ahí. Y la primera es muy arquitectónica y tiene que ver mucho también con el arte, pero para mí directamente arquitectónica, que habla de observar, ¿no? Dice, ¿cómo puedo aprender a observar el mundo a mi alrededor? Y los arquitectos pues siempre estamos con ese tema, observar el contexto. Y dice, hay modos de reconocer qué atrae nuestra mirada. De hecho, el artista traduce a su propio lenguaje lo que capta su atención del mundo que lo rodea. Por eso puede que los acentos que yo vea no sean los mismos que reconozcas tú, ¿no? Y ese es el detonador de una obra de arte, es el detonador de una obra de arquitectura y de una pieza de bordado, ¿no? Y me encanta cómo a partir de esa parte, de esa línea de los acentos, empieza a explicar toda la técnica de cómo hacer acentos en el bordado, y entonces tiene este bordado bellísimo, ¿no? Donde habla de cómo delinear una figura, qué parte se debe dejar ver y qué parte no, y cómo ese acento le acaba dando volumen a la pieza, que es bellísimo de pensar en una espacialidad pictórica, pero que también se puede traducir a otras formas de expresión. Y esto es en la parte del libro, porque el libro lo divide en 4 partes, que son los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. En la parte de tierra, ¿no?
y yo no quiero explicar todo el libro así como las secciones, sino más bien como los elementos que me parecen muy fundamentales. Después la parte de agua, ¿no? Y el otro día hablábamos Jimena y yo, justamente, porque yo estoy haciendo un trabajo digamos que de grado, ¿no? En la maestría con Jimena, sobre bordar el agua. Y trabajo el tema de agua y siempre pienso el agua, pero ese día decíamos, bueno, más bien es un tema de aire, ¿no? Pero yo acababa de leer la parte de agua del libro, que decía, se necesita un buen flujo de hilo para construir el sentido de la puntada. Esta es el agua en el bordado. Y después con Jimena concluimos que más bien era un tema de aire, y me resonó mucho porque a mí hay una parte cuando estoy bordando que me cuesta, que es usar mucho hilo. Hacer como este tema del flujo del hilo me parece complicado, y de hecho cuando veo algunas de las imágenes del libro donde de verdad hay un flujo de hilo desbordado, hasta me da un poco como de resistencia de verlo así, y hablábamos ese día de que yo soy hidrofóbica, a pesar de que solo trabajo el tema del agua, y quizás una terapia para quitarlo, pero es extraño como al encontrarte con esta otra técnica que no es la que yo normalmente hago, que es la arquitectura, y hablar de flujos y del hilo y de las cantidades, empieza a resonar con temas que se vuelven súper personales y que de alguna manera guían tus acciones al exterior. Y lo he aprendido a observar, porque yo cuando empecé a hacer la maestría de bordado aplicado a las artes y al diseño, lo veía desde un lugar de, perfecto, expresión artística para poder hablar de mi tema, que es el agua. Pero se ha convertido en un lugar súper personal, muy, muy íntimo, que habla de agua, que habla de mis voluntades para hacer cosas de agua, pero desde un cuestionamiento de las decisiones que tomo, y no tanto de cómo expresar un proyecto, ¿no? Es un camino de interiorizar más que de exteriorizar, y creo que, y voy ahora a la parte de aire, creo que eso es lo que es muy fuerte en mi experiencia personal del bordado. Y en la parte de aire hay un subtítulo que dice la respiración y el hálito de vida, ¿no? Y ella lo habla desde otro lugar, pero para mí la razón por la que me involucré tanto con el bordado fue por la respiración, porque llegaba un momento cuando estaba bordando, así como antes de empezar con la maestría, donde realmente lograba tener una concentración como suprema por poder respirar cada vez que entraba y que salía la aguja, ¿no? Y cómo iba de ida y luego de vuelta, y cada entrada era inhalar y luego exhalar, inhalar y exhalar, y entonces se volvió para mí una manera de enfocar, de pensar a profundidad, de cuestionar las cosas que estaba bordando, de examinar a través del bordado, y eso ha sido lo que, digamos que desde el lugar donde yo empecé a bordar. Y ese día que hablábamos Jimena y yo, que me decía, más bien tú eres aire, ¿no? Yo decía, esto está muy, no, si tú eres aire, no, pero en realidad, claro, porque a mí me hace mucha más sentido pensar en el bordado como una cosa un poco más etérea, como los textiles, como estos elementos que se mueven, que dejan pasar, y leyéndolo, ¿no? Leyéndolo y reflexionándolo, porque quizá no es en el momento preciso que te das cuenta, empieza a hacer sentido desde dónde me estoy vinculando con el tema de textiles y de bordado, ¿no? Y hasta un punto en que hablábamos también del telar, de cintura, y de cómo están la trama y la urdidumbre, que tienen mucho aire en realidad, ¿no? Empiezan a partir de mucho aire y luego ya se van solidificando, pero es un tema de dejar pasar el aire, de dejar pasar las ideas, pero a la vez de poder estar sentado en una concentración muy profunda, en una meditación, yo diría, que además yo creo que esa es la causa por la que el bordado no muere ni morirá. Ustedes lo vimos en el taller, ¿no? Empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un taller de bordado a ver qué pasa en la Facultad de Arquitectura. De pronto estábamos bordando no sé cuántos ahí en el vestíbulo, hombres, mujeres, sentados, hablando, como que hay un momento de compartir a través de esta actividad
que se vuelve una intimidad colectiva, una intimidad personal, y que me parece fundamental que haya una voz que esté tomando la batuta de decir el bordado no es solamente una actividad para señoras que no tienen nada que hacer. De hecho, las señoras que no tienen nada que hacer encuentran una gran profundidad en esa actividad. Es una conexión muy fuerte entre lo que deseas y el lugar en el que estás parado, y es loable que exista esa tradición, pero además poderlo convertir en una de las bellas artes, ¿no? En una rama de las bellas artes, el bordado como un arte, no como una actividad de pasatiempos o como una manera de producir manteles, servilletas o blusas, sino como realmente un lugar donde se puede conectar el ser humano con el lugar en el que habita. Y desde ese punto encuentro que es sumamente tectónico, ¿no? Es un espacio donde se puede vincular las ideas con la tierra a través del ser humano. Y bueno, agradezco muchísimo que exista un documento como este y una persona que esté guiando esta actividad que es además milenaria y siguiendo, portándola y dándole el lugar especial que Jimena está dando. Muchas gracias, Loreta. Gracias por recordar el taller de bordado que concuerdo con ella, fue increíble. Era taller de bordado y se convirtió casi como en maratón de bordado, porque permanentemente abríamos el módulo a las 11 de la mañana y había personas bordando hasta las 6, 7 de la noche. Creo que también se volvió en un lugar bien bonito en esos días, fue como un lugar seguro en el que compartimos, en el que conocimos, en el que yo tengo recuerdos muy bonitos de la comunidad y de ese grupo que se formó. Y bueno, me va a pasar la palabra a Valeria, que también fue una de las talleristas y también es artista del bordado. Hola. Bueno, pues a mí también me da mucho gusto presentar este libro, porque, bueno, le comentaba igual a Jimena que fue la primera bordadora de la que conocí, que me acercó al bordado a través de uno de sus talleres y bueno, presentar un libro de bordado antes que de arquitectura me parece muy sintomático de mi quehacer, ¿no? De que estoy presentando un libro de bordado. De él tomé una cita que me gustaría leerla, tal cual está, y es precisamente en uno de los del quinto elemento que describe en el libro, y que menciona: cada cual a su ritmo, con sus energías, con sus tristezas, preocupaciones, historias, cansancios, aciertos, tiempos, temores y espacios. Todo ello contenido en una línea de hilo trazada no solo con la mano, sino con todo el cuerpo. Y era algo que comentaba mucho cuando estábamos dando estos talleres, ¿no? Por ejemplo, pensar en la medida del hilo que vas a utilizar para trabajar, que es del tamaño de tu cuerpo, ¿no? Que lo usas del corazón a la mano, ¿no? Y esa es la medida que cada uno tenemos para empezar a bordar. Y eso pues nos reúne hoy, hablar de esto nos reúne hoy, y personalmente me parece que sintetiza de una manera cómo pensamos y cómo hacemos el bordado, ¿no? Y justo yo me acerqué al bordado con estas historias y con estos espacios, pero también un montón de sentimientos cruzados en medio de la pandemia, y que al final pues tuve que aprender formalmente a bordar por Zoom, ¿no? Porque no había de otra, porque estábamos en el 2021 y era eso o enloquecer, ¿no? Porque era lo que estaba en ese momento. Pero después de eso se han abierto un sinfín de posibilidades para pensar el bordado, y quiero ser un poco sincera en decir que me acerqué al bordado un poco para alejarme de la arquitectura, y de repente me encontré que el bordado y la arquitectura comparten un montón de ideas, de conceptos, y entonces creí que me estaba volviendo loca, ¿no? O sea, que ya era la loquita que vinculaba todo con todo, pero en realidad no. Y creo que hasta cierto punto eso me ha ayudado mucho a reconciliarme, ¿no? Y a pensar en estas dos cosas que me encantan desde un lugar muy, muy compartido. Y en el libro, precisamente, menciona varios
varios conceptos que voy a enlistar rapidísimo, que habla de los trazos, ¿no? De la observación de la que hablaba Loreta, de los aires, que Jimena lo menciona así, pero a mí me remitía mucho a los vacíos y a los llenos y a cómo pensamos en las ciudades y cómo se atraviesa el hilo y la tela y cómo atravesamos con otros elementos de esas ciudades, en los ritmos, ¿no? Jimena lo hablaba desde el ritmo de cuando el hilo atraviesa el tambor de la tela, ¿no? Y cómo se genera este sonido que además resulta muy relajante cuando estás escuchando cómo va sonando este ritmo en el bordado. Pero también las texturas, ¿no? Cómo escogemos cada una de las puntadas que vamos a utilizar, porque al final creo que algo que es muy importante y que Jimena menciona en el libro es que este no es un libro de técnicas, no es un libro no es un tutorial de puntadas, sino es un acercamiento mucho más personal. Y también habla mucho de los materiales y del espacio que hay entre ellos, y creo que justo cuando hablaba del material y de su transformación, ¿no? Del hilo, cómo se va transformando en otros elementos dentro del bastidor, dentro de la tela. Y hay una parte en la que precisamente dice lo que nos habita y cómo nos habitamos, ¿no? Que es mucho de lo que mencionaba también Loreta ahorita con la aguja, ¿no? Que al final uno se termina metiendo en ese bordado como nos metemos a los lugares y a los espacios en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces eso también, como que cada vez encontraba más y más, y inevitablemente pensaba en la arquitectura todo el tiempo, ¿no? Y al final, la que me pareció ya como que ya aquí ya vi todo, o sea, ya era eso, la sombra y la luz, y lo hice tal cual, la sombra y la luz, al hablar de los colores y al hablar de estas pintadas. Entonces, creo que ahí, tal cual lo anoté, me sentí en este primer año de proyectos, ¿no? De cuando te están dando estos primeros conceptos para abordar un proyecto y luego familiarizarnos con estas ideas. Me acordé mucho de un texto que precisamente leía en ese primer año de La luz es como el agua, ¿no? Y que Loreta también mencionaba que uno piensa en todos estos conceptos y poco a poco pues estos símiles inevitablemente pues piensas en esa transformación de la materia de hilos, telas o el barro mismo, ¿no? Cuando hacemos o cuando pensamos la arquitectura. O en las herramientas, que en el bordado pueden ser esas tijeras y esos bastidores, pero en la obra pues son muchos otros, ¿no? Los picos, las palas, todo lo que uno utiliza para construir. Y esos acentos y detalles, ¿no? Que muchas veces ahí está el punto importante de pensar en estas cosas, ¿no? En los detalles, en cómo los pensamos. Y esa agua en el libro se refleja pues con estos colores cálidos, con estos fluidos, con estos entramajes que se hacen y pensar el aire como ese vacío, ¿no? Como ese vacío en los lugares. Sumado a todo ello, que me parece que es uno de los últimos puntos, que es el alma, es este quinto elemento, ¿no? Ya hilamos como estos cuatro, pero el alma me hizo pensar en este oficio y en este quehacer milenario que tantas mujeres han encontrado su propia voz a través de la historia y que ha permitido que dialoguen con otras en distintos tiempos, en distintas generaciones y que lo hagamos en el presente en colectivo. Y eso me parece que fue el reflejo de lo que sucedió en septiembre, ¿no? De poder hacerlo juntas. Y además de todos estos encuentros con mi propia disciplina, me ha permitido mantener esos silencios cuando son necesarios y compartir con otras personas, como sucedió, y otras formas de expresión con otras personas. Como les digo, el libro no es un tutorial de puntadas, es más bien y aunque al final trae una guía para poder hacer algunos proyectos, que al final creo que ahí hay algo muy importante, que es el convertir todo esto en el hacer, ¿no? Creo que al igual que el planeta y que nosotros, el punto son estos cuatro elementos y el quinto, que es el más importante, que es el alma, que ponemos en el bordar y en el habitar y en todo lo que hacemos. Y nada más me gustaría cerrar, hace un tiempo el título de mi proyecto de fin de año llevaba el nombre de Con la pluma también se construye, porque hacía referencia a todos estos textos y publicaciones que se habían hecho de arquitectura en cierto tiempo. Y hoy precisamente volví a pensar esa frase y pensé en que con la pluma también se puede bordar y con el hilo también se puede construir. Entonces creo que es esa invitación a seguir haciendo, a seguir bordando y a
tener más publicaciones y más mujeres que nos puedan compartir todas estas experiencias y todo este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale, qué bonito todo lo que nos cuentas. Yo un poco les decía que mis maestras fueron Loreta y Vale, y recuerdo mucho algo que nos dijo Valeria y que Sandra, que está por aquí también, creo que lo recuerda muy bien, porque creo que en arquitectura tenemos como esta prisa, ¿no? Siempre de hacer las cosas y tienes entrega y quieres en 3 horas hacer 6 planos y la maqueta y un detalle y 3 renders y siempre estamos corriendo, ¿no? En producir más, en crear más. Y Vale, ese día empezamos a bordar, no sé por qué, yo creo que nos vio con prisas y nos dijo, no, o sea, no se crean que van a poder bordar toda la noche, ¿no? Que es una cosa que hacemos mucho los arquitectos, ¿no? Si para terminar los planos trabajas toda la noche, pues trabajas toda la noche. Y Vale nos dijo, no van a poder bordar toda la noche porque en cuanto se va la luz, se vuelve un trabajo como muy pesado. Y yo, la verdad, debo confesar aquí, enfrente de todos y enfrente de Valeria, que pensé, ay, qué exagerada es Vale. O sea, voy a aprender 3 focos en mi casa, con lentes, lupa, y no es cierto. Sí es una labor que tienes que dar pausas, que tienes como que, tiene que hasta como un poco como de autocuidado, ¿no? El propio bordado. Y creo que eso me parece muy bonito también con lo que dijo Vale ahorita. Y bueno, finalmente le voy a dar la palabra a Jimena, y que estamos muy emocionados de escucharla ya. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tenerme, por invitarme a su casa. Muchas gracias a Loreta, muchas gracias a Valeria por... No esperaba estas palabras, yo pensaba venir a hablar acerca de arquitectura y bordado, que son temas que me apasionan en el sentido en que me apasiona todo lo vivo de este mundo. Muchas gracias a Gabriela también. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura, a la biblioteca. Y pues qué mejor que ahorita, que es un gran momento para hablar de mujeres. Hoy más que nunca es un momento para hablar de mujeres. Pero Jimena, ¿no quedamos en que bordaban mujeres? Sí, por supuesto que sí, pero aquí viene lo hermoso de todo esto. Cuando uno borda, uno apela a esta energía femenina que habita en todos nosotros, sin importar la inclinación hacia donde nos consideramos en cuanto a género. Es un sentir para con la vida. Y este sentir de vida habita en el bordado, y habita en la feminidad. Voy a retomar un poco de las palabras precisas que nos regalaron Valeria y Loreta, únicamente acotando y paseando acerca de esta técnica que me ha guiado ya la mitad de mi vida, que no lo parece, pero es bastante. El bordado, como lo decía Loreta, no solo es una técnica relegada a las personas que ya no sirven, a las personas que desde el principio nunca han sido realmente útiles. Las guardianas de los secretos de la humanidad son las mujeres, son las abuelas. Me sucede algo muy lindo, a mí me gustan mucho los temazcales y todo lo que tenga que ver con sentir rico. Y este ritual de agradecer a las abuelitas cuando entran las piedras en el temazcal me parece un ritual de tierra tan honroso como honroso es bordar con los hilos de tu propia u otra abuela. Sí, las señoras, las mujeres mayores bordan y tejen, como lo hacen las chamanas encargadas de cuidar los secretos de una tribu y de una comunidad, como lo son las encargadas de guardar los secretos reales y ancestrales de un conocimiento que va mucho más allá de la razón plana y del normalizado entendimiento. El bordado no es una técnica, el bordado es un fenómeno.
El bordado sucede, no en la tela. El bordado sucede en la bordadora. El bordado es la bordadora. Y la gente suele sorprenderse un poco cuando digo esto. Y de hecho, cuando salió este libro, lo primero que dije fue: este no es un libro de bordado. Si estás buscando un libro de bordado, no compres un libro de bordado. No compres mi libro, porque no se trata, no habla de bordado. Y recuerdo que mi querida Male, por ahí presente, vi su cara así de... ¿Perdón? Pues no lo es. Bordado pictórico no es un libro que habla de bordado. Bordado pictórico es un libro que habla de la bordadora, de lo que le pasa a la bordadora mientras borda. Y en realidad, eso es lo que me interesa. A mí los bordados no me interesan nada. Me dan flojera. En todo caso, los pienso como lugares donde sucedió algo sagrado. Y en nuestra naturaleza humana siempre tendemos a regresar a donde sucedió algo sagrado. Construimos templos en torno a ello. Vivimos en el mismo mundo, pero al mismo tiempo vivimos en muchos mundos. Y las diferentes miradas nos dan perspectiva. Y esto lo tomo acerca del comentario de los acentos de Loreto. Por supuesto que van a ser diferentes las cosas que llaman la atención de mi mirada, de las cosas que llaman la atención de la mirada de Valeria, de Gabriela, de Loreta. Y es por esto que suelo decir que existen tantos tipos de bordado como existen bordadoras. Existen tantos tipos de bordado como hay nombres de bordadoras en el mundo. Porque todas y cada una de nosotras, y perdón que hable en plural de nosotras, pero es que cuando bordamos todas somos ellas. Porque la intimidad de la costura es una que no se conoce hasta que se vive y hasta que se comparte. Es un lenguaje que va más allá de las palabras. Es una comunión que se consuma en el silencio. Es la construcción del mundo interno a través de explicarnos el mundo externo. En esta enorme ansiedad, en esta enorme prisa que tenemos por explicarnos qué es lo que pasa fuera de nosotros, a través de planos, a través de renders, de maquetas perfectas, de protocolos de obra, de listas de obra. Odio hacer listas de obra, de hacer fichas técnicas. Todo eso nos lleva a la búsqueda ansiosa de la explicación intelectual del mundo, porque creemos que esa es la certeza. Nos han enseñado que la certeza que tenemos que tener para con el mundo en el que vivimos viene de la razón. Pero la bordadora que borda entiende que el conocimiento, el único conocimiento que realmente da certeza, no sucede en la razón, sucede en el cuerpo, sucede en el aire, sucede en la luz. Recuerdo una vez en la sierra que la señora con la que me estaba quedando, que era pescadora, vendedora de pescado, más bien bordadora también, por supuesto, me decía que estaba yo loca por querer bordar en la noche, que esa era mi hambre insaciable. Y no lo dijo de su mano. La noche es para soñar, señorita, y ya es para trabajar. Por supuesto que sí. Y hay que aprender a honrar estos ciclos, porque no tiene sentido celebrar la primavera si no hemos terminado de vivir el invierno. El bordado tiene esta maravilla de ser el oficio alquímico del arte textil, porque el hilo también deviene bordadora y la bordadora deviene bordado. Es un modo en el que el hilo no solamente se deposita en la tela, el bordado no sucede en la tela, el bordado sucede en el cuerpo, sucede en la entraña, sucede en el cuello, sucede en una parte inencontrable del cuerpo, sucede en la entraña. El bordado se desborda a través de la piel. El bordado se siente en el cuerpo como un trago de agua caliente en un día muy caluroso. El bordado sucede en nuestros fluidos, sucede en la saliva, sucede en la sangre, sucede en las lágrimas, sucede en el sudor.
Y de este modo, la pieza se convierte también en una bordadora. Y la bordadora se desborda su propio cuerpo, su propia plasticidad, su propia carne en el hilo. Y entonces dejamos de existir en los límites de la propia piel y somos tan largas como largas han sido las hebras en el ir y venir de los bastidores. Los bastidores son contenedores de algo sagrado como el cuerpo. Otra cosa que mencionó Valeria es la cuestión acerca del aire. Pero aquí viene una cosa, el aire no es vacío. Creemos que el aire es vacío, porque es súper difícil de sentarse con él, de atravesarlo, de convivirlo, de contemplarlo. Nos causa tanta ansiedad que intentamos llenarlo con todo lo que podamos llenarlo, con prácticas, con trabajos, con títulos, con cosas que hacer. Y esto sucede también en el bastidor. Sucede una ansiedad por llenarlo no bordado. Pero cuando matamos este vacío, matamos nuestro propio aire, entonces nuestro trabajo se ahoga. Un bordado sin aire no puede respirar, entonces no se alcanza a ver qué es un bordado. Es como un templo en donde sucedió algo sagrado, cubierto por la erosión del tiempo, de la arena o de las plantas. El bordado es un modo de habitarse como creadora, como bordadora, a través de la piel, a través de nuestro propio aire, a través de nuestra exhalación, y un modo de reconstruir el mundo que nos rodea a la hora de identificar nuestro propio mundo. Esos son los puntos que quería comentar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todas. Yo la verdad es que estoy muy conmovida de las palabras que dieron las tres. Me gusta mucho ver cómo hay esta relación como muy personal con el bordado, ¿no? En el que es justo lo que tú, con lo que empezaste, Jimena, ¿no? Parecía que iba a ser una mesa en la que íbamos a hablar de arquitectura y bordado, pero al final estamos hablando de muchas otras cosas que nos atraviesan y que sentimos, y que de cierta forma el bordado es como una forma de expresión, ¿no? No sé si Valeria o Loreta quieren complementar con algo más, o no sé si les parece que abramos un poco a alguien del público que quiera participar, que quiera comentar algo. Hola a todas. Me conmovió mucho esto de que el bordado también está en nuestras abuelas, en honrar como todo esto que nos hila o construye como personas. Yo recuerdo que cuando estuvo este pabellón de bordado aquí en la facultad, la verdad es que tengo pendiente todavía comprar mi material de bordado. No he acabado los bordados que empecé en esos días, pero creo que ese día me reconcilié con algo que tenía como ahí muy adentro, y es que, bueno, también un poco pecando de contar algo personal de la historia de mi familia, es que mi abuela materna enviudó muy joven y tuvo 8 hijos, y esos 8 hijos, la forma que tuvo de sacarlos adelante fue siendo modista, tejedora y bordadora, ¿no? Y entonces bordó y tejió toda su vida, hasta que, bueno, obviamente se terminó acabando los ojos de tanto bordar y tejer. Y lo hacía, la verdad, muy bien. O sea, hacía absolutamente la ropa de los 8 hijos y de sus amigas y de sus clientas y de muchísimas personas. Y llegó una edad donde yo quise aprender a tejer, ¿no? Pero mi abuela ya no tenía la paciencia ni la personalidad para enseñarme a tejer. Entonces yo cargaba un poco con esta sombra de frustración de no, es que nunca aprendí a tejer de mi abuela, o sea, nunca me pudo enseñar. Muchas de mis tías pueden tejer unas cosas preciosas. Luego voy caminando con mis tías en la calle
y las detienen señoras para decirles como, ¿cómo tejió esto usted? Su trabajo es, las llevan de cumplidos y son las mujeres las que se dan cuenta como de la maestría que requieren tejer lo que traen puesto. Y luego veo como mis tías les dicen cómo bordaron cada una de las cosas y les dicen cómo lo pueden hacer y se detienen media hora a hablar de cómo hacer esos trabajos. Entonces, no sé, la verdad es que creo que todo esto del bordado me ha hecho pensar que, me ha hecho quitar esa sombra donde yo sentía pesar de cómo nunca pude aprender a bordar de mi abuela. Y ahora que lo veo desde esta perspectiva, tengo ganas de reconectarme con esta parte, aprendiendo a bordar. Entonces, yo creo que voy a comprar el libro próximamente. Muchas gracias, Ivonne. No sé si alguien más quiera comentar algo. Adelante, Fabi. En mi caso, pues, seré muy breve. En la secundaria estudié industria del vestido y pues pasaron muchos años, aquí trabajamos y pues no creí igual que volvería como a meterme en este mundo del bordado, que también empezamos ahora en septiembre. Y pues la buena noticia de todo esto es que pues sí tiene mucho futuro. Contacté a mi maestra de la secundaria y ella feliz, así de, y le empecé a mandar mis bordados y todo. Y ahorita que llega a mi pueblo, pues la voy a ver y ay, me da mucha emoción. Y pues creo que así va a seguir, o sea, como de una u otra cosa va a continuar esto del bordado y pues yo creo que para siempre. Así es que pues en mi caso sí, igual fascinada de que la conocí y pues lo que siga adelante del bordado pues vamos a seguir muy fuertes y siempre con todo. Muchas gracias, Fabi. No sé si quieren comentar algo por acá. Sí. No sé, Jimena, si te gustaría comentar algo. Bueno, para Ivonne. Dices que ni siquiera has comprado tu material de bordado y que tienes bordado sin terminar. Bueno, con la primera, buena suerte con eso, porque es muy adictivo. Entonces, ¿quién soy yo para decirte que tenemos un problema? Pero en esto, con lo que no has terminado tus bordados, te deseo con todo el corazón que no los termines nunca. Nunca. Y en cuanto a que el bordado siga, por supuesto que va a seguir, pero creo que depende de nosotras que siga. El bordado es una canción que debe de cantarse para que no se olvide. Entonces, por supuesto que va a seguir, pero es una labor propia. Yo quiero decir algo, es que además te veo así, y también está ahí, los veo, ¿no? En la clase, todos así, porque es un lugar que se vuelve muy personal, que además, porque obviamente te remite a las historias de muchas otras antes que nosotras, ¿no? Y aunque parece que no, empiezas a conectarte con tu propia historia, pero además con la historia de la humanidad, y creo que ese es el lugar que es muy poderoso de sentarte con un hilo y una aguja y un pedazo de tela. Tiene un efecto así impresionante. Entonces, más bien que bueno que haya, o sea, que hay personas que están haciendo esto, que son además muchas más de las que nos imaginamos, porque empiezas a decir, ay, a mí me gusta bordar, y de repente salen así, ay, yo también, no sé qué, todo el mundo, y a todo el mundo es una actividad que es, pues es una conexión muy poderosa. Entonces, claramente que está, que como dice Jimena, depende de nosotras que no se olvide, pero además que tenga el valor que requiere, ¿no? Que no es una cosa que es así como despreciable, todo lo contrario. Todas las generaciones de mujeres y hombres que han dedicado su tiempo a hacerlo, no lo hacen porque no tienen nada más que hacer, lo hacen porque eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y creo que ahí hay como pues una historia escrita de la humanidad, que a lo mejor la forma de escribirla es a través de esos bordados. Gracias, Jimena. Hola a todas. Me llamo Ariana. Yo soy arquitecta de profesión, estudié aquí en la facultad ya hace tiempo y ahora estoy estudiando la especialidad de bordado aplicado a las artes.
Y quería agregar de lo que han dicho, que ya han dicho muchísimo sobre el cuerpo, sobre este oficio. Yo soy hija de arquitecto e hija de bordador. Entonces es muy curioso también esa como conjunción en el linaje, en mi linaje. Y quisiera agregar a la parte que siempre nos acompaña y que es innegable de la feminidad del bordado, la parte también que es mucho más amplia, que es la táctil del cuerpo, ¿no? En ese sentido, por eso el bordado invita a todos, no solo a todas, es muy interesante, o sea, es muy incluyente, lo hemos platicado con Jimena, tengo posibilidad de platicar sobre el tema, eso lo hace muy interesante. Y luego podríamos agregar que en paralelo al arquitecto, a la arquitectura, a la arquitecta, a esta parte del oficio, está muy ligado a la mano y a los saberes de la mano. Es muy interesante, ahora en las generaciones están un poco más cercanas a la parte digital, que les da otro tipo de percepción. En mi caso, yo estudié toda la carrera a mano, la dibujé toda a través de, ahora sí, a pulso, y esta manera de conectar las ideas y la mano y el papel es muy parecido cuando bordas, conectas la idea, la mano, el lienzo, la aguja, y eso siento que en el oficio que tenemos ahí estaría mucho la conexión, ¿no? Si nos preguntamos el bordado y la arquitectura hacia dónde, hacia lo táctil, yo creo, hacia ese ejercicio de estar constantemente con esta plasticidad que tiene la imaginación, ¿no? También es una como mini maqueta, nos ayuda muchísimo a descubrir las texturas inmediato y los procesos constructivos, o sea, las piezas se construyen y se tienen que ir sintiendo, construyendo, y visualmente son táctiles también, no solo físicamente. Y siento que al oficio de la arquitectura eso le es muy hermano, ¿no? Somos como oficios hermanos, somos oficios que tenemos muchísimo. Ahora sí que sentimos a través de la mano, o pensamos a través de los trazos, o nos expresamos a través de las texturas. Y ahí hay un paralelo que se puede explorar infinito y que es muy rico también. Y también lo que ayuda mucho es que nos ayuda a salirnos también del molde, ¿no? Estamos constantemente pensando desde el interior de la técnica de la arquitectura o del oficio de la arquitectura, y creo que irnos a la frontera de la poética de la arquitectura, en esa frontera es donde se junta con la poética del bordado, y eso es súper interesante también. Me parece que esa sería la invitación más grande a que hermanen estas dos prácticas que tienen muchísimo más en común de lo que parecería, no sé, de lo que podrías imaginar que están separadas, no. Y también es más incluyente para todo el oficio de la arquitectura de lo que podrías pensar que fuera excluyente solo para las mujeres arquitectas o solo para las mujeres bordadoras, ¿no? Eso también es muy interesante, y que ustedes fomenten y que ustedes sean partícipes de esta palabra y de esta como cruzada de poder acercar a la facultad, me parece la verdad súper loable y súper interesante, y las felicito. Muchas gracias a Isaura por allá atrás. Hola, ahora comentaban que el bordado evoca historias, ¿no? Y entonces a mí me evoca historias de mi infancia, porque mi mamá bordaba precioso y nos bordaba unas colchas divinas que pues me abrazaban de niña en mi cama, ¿no? Y bordaba manteles para regalar en Navidad a sus hermanas, y entonces en los días de fiesta pues sacábamos esos manteles para comer, para presumirlos, porque la verdad eran muy lindos. Y después en la pandemia, bueno, mi madre pues tiene Alzheimer, entonces ya no bordo, ¿no? Pero una de mis primas
en la pandemia empezó a bordar. Y primero empezó a bordar así los patrones, ¿no? De los que te venden. Bueno, con mi mamá íbamos, me lleva un poco también al mercado sobre ruedas, me acuerdo, y nos compraban nuestros patrones para de niñas también, pues empezar a dar algunas puntadas. No salimos tan buenas como ella, pero sí llegamos a hacer algo. Pero luego mi prima empezó a bordar en la pandemia, y después cómo fue evolucionando de ese bordado a su bordado, pues ha sido algo que hemos vivido muy de cerca con ella, y ahora pues ha hecho exposiciones, y pues es maravilloso, ¿no? Cómo se van tejiendo esos hilos entre las bordadoras, y pues yo celebro que el bordado haya salido a escena de esa forma, pues gracias a la pandemia de alguna, pues porque antes como que sí estaba ahí, siempre ha estado ahí, pero ha tenido un resurgimiento muy emotivo, ¿no? Yo creo, y es algo que nos abraza el bordado, ¿no? Nos abraza en lo que ustedes comentan, nos abraza en las prendas que podamos traer. Entonces es sanador, yo es lo que veo, ¿no? El bordado ayuda a sanar y ayuda a hermanar y a tejer esos lazos, y pues a recordar estas historias de familia. Muchas gracias. Quisiera comentar algo aquí. Bueno, creo que los comentarios de todas vienen mucho al tema, y bueno, no sé, es que podría estar aquí horas dando réplica a todo porque es mi pasión. Así que, ustedes no lo saben, pero he escrito libros de esto. Pero bueno, o sea, creo que no solo, o sea, por ahí, por ejemplo, decía Ari que es importante porque el bordado apela a lo humano, a lo táctil, a los sentidos, y sí, por supuesto que sí. O sea, el bordado, creo que cuando me dicen que lo más valioso del bordado para ti es como una meditación, ¿no? Es como, o sea, a ver, o sea, sí, pero es una meditación en el sentido de que es una técnica muy celosa, entonces tú volteas a ver cualquier cosa y no. Entonces, creo que la técnica, el oficio en sí, te exige a replantearte la relación que tienes con el tiempo y con el error. Y sí, es una meditación, sí entras en trance, sí apela a lo humano, a la cuestión de los sentidos, de cómo percibimos el mundo, pero creo que sí es importante recalcar que es un oficio femenino, porque ha sido un oficio femenino toda la vida, y junto con todo lo femenino se ha puesto en el campo semántico de las cosas no importantes. Y con esto no estoy diciendo de que no, y hay que hacer lo importante. O sea, no creo que nuestra labor como creadoras desde la técnica del bordado sea reclamar un lugar en este lugar en donde ha sido desdeñado tanto tiempo, sino en crear un nuevo lugar. Por eso los lugares como este espacio aquí donde estamos hablando y donde también hay compañeros presentes. Por eso digo que tomar una aguja se necesita. Y perdón por mi francés, pero agarrar una aguja para bordar va patrocinado por Bachoco. Porque si eres una mujer, pues eres una quedada, eres una abuelita, y qué flojera, y cuánto te tardas, y bórdame esta, ¿no? Entonces, y si eres un hombre, pues para qué les digo, ¿no? Entonces, es reclamar nuestro propio silencio en la bulla del día a día, en la exigencia del tenemos que ser perfectos, aunque en nuestra calidad de seres humanos jamás lo seremos. Entonces creo que sí es importante mencionar que si bien es un oficio que apela a lo humano, como toda la creación, por supuesto que sí, pero también apela a la fertilidad, y eso, si bien habitan todos los seres humanos, viene del sentir femenino. Esto es un oficio femenino, no excluyente, porque nada femenino no es malo, pero es un oficio femenino. Creo que es importante remarcar eso, porque el lugar que se está construyendo en el imaginario de las artes ha sido gracias a estas agujas patrocinadas por Bachoco, comenzando por las ponentes de esta mesa, que están proponiendo una mesa de diálogo en un mundo que, no me dejarán mentir, por mucho tiempo ha sido dueño. O sea, la historia de la arquitectura ha sido dictada por hombres. Entonces está buenísimo saber la parte fecunda de la historia.
reconocer estas historias que nos recuerdan a todas, que nos hermanan con todas. Y tal vez muchas de estas mujeres virtuosas de las diferentes agujas ya no tengan ojos, o ya no tengan paciencia, o ya no tengan vida. Pero solo decir algo, como es nuestro grito de aún, aún. Cuando una toma una aguja, todas bordamos. Cuando una toma una aguja, toman la aguja las que ya no están, las que ya no pueden, las que ya no tienen, las que les da miedo. Cuando una toma la aguja, tomamos las agujas por todas las que ya no están. Entonces tal vez a mí también me hubiera encantado aprender a bordar de mi abuela. Pero cuando aprendo a bordar junto a mis alumnas, cuando aprendo a bordar junto a mi propio silencio, me hermano con esta gran humanidad y no solo bordo con mi abuela, bordo con todo el linaje femenino de la humanidad. Porque eso es lo que hace esta técnica. Crea esta intimidad, crea esta comunidad en donde nos reconocemos casi como, ay, a ti te gusta bordar, ay, a mí también, y toda la ropa, cariño. Entonces, pues sí, o sea, así funciona. Y también hablando acerca de la importancia en cuanto a pensamiento arquitectónico y pensamiento bordado, bueno, a ver, yo no soy arquitecta, sé usar un taladro, pero no soy arquitecta para nada, pero soy una mujer sensible. Y una de las cosas que creo que en donde se hermana el bordado con la gran arquitectura es en la pregunta de cómo construir un mundo en donde ya no se puede construir nada. Cómo habitar un mundo en el que ya no cabe nada más. Cómo habitar el propio proceso. Cómo habitarnos desde la abstracción. Y que tampoco me voy a clavar porque nos vamos a quedar aquí, les digo, 1000 siglos. Pero bueno, sí quisiera dejar como eso así sobre la mesa de cómo habitar la abstracción, tanto en el bordado como en la arquitectura. Cómo habitar el propio aire, cómo habitar el propio aliento, cómo habitarse hacia adentro, como se habita hacia adentro, se habita hacia afuera. Entonces, eso, sí. Muchas gracias, Karina, qué bonitas palabras. Yo les invitaría a ir cerrando la mesa. Si quieren hacer, me encantaría que Vale y Lore se animaran a hacer una reflexión final. Y bueno, sí. Bueno, yo nada más solamente decir que poder tener como ir por este camino de introspección y luego, ¿cómo se dice lo contrario de introspección? Extroversión, ¿no? O sea, porque la arquitectura es muy exterior en muchas cosas, porque se construye afuera y se hace de gente, pero tener esta oportunidad de también construirte adentro, ¿no? Que es, como les decía antes, lo que a mí me está pasando, sin pensar que iba a ser así. Pues para mí es una oportunidad, el bordado para mí es algo sumamente personal y es difícil de expresar y de decir, ay, vengan todos y borden, o sea, no es como ese lugar, creo, pero al final me encanta poder estar aquí porque ha sido una experiencia importante que el día de hoy está haciendo, pues, definiendo muchas cosas en mi cotidiano, ¿no? Entonces, ese lugar me gusta que se pueda hablar, que haya pares que puedan responder a esta comunicación, ¿no? Y que sobre todo pues te lleva a un lugar que es distinto al de los arquitectos, que muchas veces estamos así en el tema del ego y de quién hizo qué obra y quién es el maestro, ¿no? Y nuestro lugar, mi lugar así de la arquitectura y de todo es hacia afuera, la arquitectura, y de pronto están estos lugares increíbles que, como decía antes Vale, tienen un lenguaje, o conocemos el lenguaje, los arquitectos, pero que hablan de construir una intimidad con nosotros mismos para empezar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me gustaría decir.
sobre el libro y sobre en general como la manera en la que Jimena nos ha acercado al bordado, porque digo yo bordaba, pero desde que estoy en BAD, en la bordado aplicado a las artes y al diseño, ese ha sido el camino, ¿no? De construir desde adentro. Entonces, pues gracias y qué bueno que está este documento, les recomiendo que lo lean. Pues de los comentarios y de lo que se platicó, yo pienso en en muchas reconciliaciones que hay a partir del bordado, de muchos reconocimientos, de muchos rehaceres, ¿no? Y entonces de regresar a eso, ¿no? De regresar a un pensamiento propio, de también saber que está ese pensamiento colectivo, de ese sentir colectivo y que nos permite reconectar muchas veces, ¿no? Yo también creo que es un libro que vale mucho la pena en el sentido de encontrar como esas voces. A lo mejor después de leerlo no vas a agarrar un bastidor y te vas a poner a bordar, creo que no es el sentido, es más bien como hacer esa introspección a uno y pensar en eso, ¿no? Entonces, pues igual me da mucho gusto que estén abriendo estos espacios de bordado, porque al final, como decía, creo que es otra manera de hacer bordado, ¿no? No creo que sea nada más con agujas, sino es también hablarlo y también escribirlo, y pues me quedo con eso. Y lo que le dijiste ahorita, porque también es otra forma de hacer arquitectura, ¿no? Desde otro lugar que no es el lugar de la obra, ¿no? Es el lugar de la arquitectura que habitamos los seres humanos, ¿no? De la construcción de la Antes de pasarle la palabra a Jimena para la reflexión final, yo como moderadora quiero hacer una reflexión final también. Justo traje este bordado que quería enseñarles, sobre todo a los compañeros del pabellón de bordado, porque lo empecé aquí. Fue un trabajo de 6 meses y que justo cuando llegó Jimena le dije, es que me daba mucha angustia que no lo terminaba, y me di cuenta como de la contradicción de eso, ¿no? El que creo que justo el bordado no te tendría que dar angustia, pero que bueno, fue un proceso en el que de verdad Loreta y Vane me enseñaron las puntadas y me enseñaron como todo, pues la filosofía que tenían ellas detrás del bordado. Y ahora leyendo el libro de Jimena creo que encontré como esa paz, ¿no? De decir, ok, si es un proceso lento, si es un proceso que habla de mi cuerpo, si es un proceso que me ayuda a entender muchas cosas que no entendía. Y les quiero agradecer mucho a las tres porque me llena mucho, y creo que el bordado va a ser ese espacio que ya no me va a causar angustia. Ahora sí le doy la palabra a Jimena para una reflexión final y vamos cerrando la mesa. Muchas gracias, chicas. Pues antes de cerrar esta mesa, quiero agradecerles nuevamente a Gabriela, a Loreta, a Valeria, a todos los asistentes y a todas las que abordan, todas las que se atreven a tomar una aguja y a todas las que se atreverán a tomar una aguja. Y me encantaría cerrar porque, ¿qué decir? Todavía falta mucho que decir, que construir, falta todavía más. Pero me encantaría compartirles el prólogo que escribí para este libro, que se desprendió justo de un encuentro entre personas ciegas, y se llama De lo que no veo. No veo bien desde los 10 años. Hay gente que no me cree cuando se lo digo. Me cuesta distinguir las cosas, pero no soy ciega. En el bordado hay mucha información, muchas formas de comunicarse a través del cuerpo. Lo bordado pasa a través de mí. Es como un espejo de lo que estoy sintiendo. Es un idioma que llega a las esquinas inalcanzables del lenguaje con el que hablo de lo que no veo. Percibimos y entendemos el mundo a través de nuestros sentidos, siendo la vista el más débil de ellos.
Cuando hablo de bordado, no me refiero a una técnica, sino a una experiencia que vivo con todo el cuerpo. Un cuerpo hecho de carne y hueso, pero esencialmente constituido de tierra, agua, fuego, aire y alma. Para mí, bordar es un acto sagrado que me señala el camino para identificar este quinto elemento. Con cada punto, avanzo hacia la esencia de mi propia humanidad y de la de todos los bordadores en el mundo. En este sentido, el ejercicio del bordado disuelve a la persona que borda y une en sublimación simbólica a todos los que nos hemos hecho más humanos en el ir y venir de la aguja. Bordar es encontrar el balance entre lo que soy, lo que veo y lo que quiero decir. Encontrar el equilibrio entre la luz, el cuerpo, el hilo y el tiempo. El eco de un retumbar de bastidores es la tierra que palpita bajo mis dedos. Reconozco el fuego que arde en mí y sale un impulso callado que siento, pero que no veo. Me expando y contraigo emulando el palpitar de toda la vida que me rodea. Mis hilos son encuentro de muchas aguas, saliva, sudor, lágrimas, sangre y hielo. Reconozco todo lo que soy a partir de lo que voy sintiendo y me desbordo sobre el tiempo y sobre la luz, aunque tampoco los vea. Uso gafas porque me cuesta distinguir los objetos. Uso lentes, traigo lentes de contacto. Pero me esfuerzo y veo más allá de lo que me da la palabra y el entendimiento. No bordo con los ojos, sino con todo el cuerpo. Hablo hasta por los codos porque me gusta compartir todo lo que veo. Es por esto que yo con gente ciega no me entiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Jimena, gracias Valeria, gracias Lore, gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Agradecemos a la Biblioteca Lilia Margarita, Guzmán y García por recibirnos, a la doctora Sandra Álvarez por organizar este Festival de la Lectura FA. Y los esperamos mañana, que es el último día. No se pierdan todas las actividades que quedan 3 presentaciones de libros. Y mañana es el último día que están los stands de libros allá afuera. Les invitamos a aprovechar las grandes publicaciones y los buenos precios que son solo para la comunidad FA. Muchas gracias. 3 eventos.